Martes 23 de septiembre comenzamos CNC Matinal con mucha información. Tenemos una serie de actividades por el 192 aniversario del Congreso y también les vamos a contar los pormenores sobre lo que será el pleno temático para el próximo miércoles. Soy Karina Aliaga y estos son los titulares del día. Ministro de Energía y Minas respondió nuevas interrogantes de parlamentarios en reanudación de interpelación. Aclaró que no incurrió en conflicto de intereses en caso Interoil. Bancada de Perú Posible le otorgó licencia temporal al congresista José León a fin de que sea investigado con transparencia en caso que lo vincula al narcotráfico. Comisión de Ética pidió a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se pronuncie sobre el presunto delito de falsedad genérica contra congresista Julio Gagó. Comisión de Cultura informó que Arequipa podría perder condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgada hace 14 años por la UNESCO. Conversatorio, los medios de comunicación y el rol de cronista parlamentario fue todo un éxito. Evento dio inicio a las celebraciones por el 192 aniversario de creación del Congreso. Bien, ayer el Pleno del Congreso reanudó la interpelación al ministro de Energía y Minas, Eliodoro Mayorga. Hubo posiciones diversas entre los parlamentarios en el debate. Veamos un resumen de lo que ocurrió. Habría que preguntarse ¿cuál era la alternativa más favorable en ese momento? ¿Cerrar definitivamente, recibir el lote petrolero, los lotes 3 y 4? ¿O correspondía una alternativa que permitiera seguir percibiendo los ingresos en impuesto a la renta y las regalías? Había que tomar una decisión y en ese contexto ya la decisión había sido planeada y planificada por Perú Petro, que un año antes había tomado la decisión de prorrogar los contratos con la empresa Interoil. El contrato original se firmó en el año 1993, cuando nadie quería invertir el país por el terrorismo y además por la inseguridad que había en el país. Además, el contrato, en una de sus cláusulas, señala que cuando este terminaba, todas las instalaciones y equipos de Interoil pasaban a ser propiedad del país. Y en el colmo de la felonía, el ministro Mayorga le renueva el contrato en las mismas condiciones que hace 20 años. El fin del contrato significaba que el Estado peruano iba a tener todo, o sea, todas las obras de infraestructura, los pozos, el terreno, todo pasaba y revertía al Estado peruano, o se le concesionaba a otra tercera empresa. Sin embargo, en ese interín el Estado peruano cambia de posición y decide firmar el decreto 012 para prorrogar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el Estado peruano cambió de posición? ¿Por qué lo que era malo en un momento se convirtió en bueno al día siguiente? Las multas a las empresas petroleras y mineras causantes de la contaminación, además de ser insignificantes en comparación con el daño que han originado, muchas veces ni siquiera han sido canceladas, continuándose en ocasiones causando el daño que originó la multa. Si era indispensable firmar este contrato para asegurar la continuidad de la operación, y si ahora se está licitando en condiciones, yo diría, sumamente favorables para el Perú, ¿cuál es el conflicto de interés? ¿Cuál es el daño? Tomando en cuenta que esta empresa ha pagado durante los últimos tiempos una suma por concepto de revalías equivalente a los 80 millones de dólares. Mientras el Pleno se reunía, finalmente se conoció que el congresista José León solicitó licencia temporal a su bancada para someterse a una serie de investigaciones que permitan esclarecer sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Escuchemos. Ante las informaciones periodísticas sobre supuestos vínculos con un narcotraficante mexicano, el parlamentario José León solicitó a la bancada de Perú Posible una licencia temporal para que se investigue con transparencia el caso. El pedido se dio a conocer en conferencia de prensa, donde además se informó que cuenta con el respaldo del Partido Humanista y Somos Perú, que conforman la bancada Perú Posible. Le he pedido a mi bancada, y lo anuncio al país, porque quiero ser más transparente aún de lo que estoy siendo. Quiero pedirle públicamente a mi bancada, como lo he hecho en la
reunión que acepte mi pedido de licencia mientras dure esta investigación. Estoy dispuesto a todos los apremios de la investigación, inclusive a que se me levante el secreto bancario, a que se me levante el secreto de las comunicaciones, porque el que no nada debe, nada teme. El vocero de la bancada de Perú Posible, Renan Espinosa, respaldó el pedido de licencia para que demuestre su inocencia y desvincularlo con responsabilidades políticas. Creemos en su inocencia. Es la decisión que la bancada ha tomado de aceptar la licencia que plantea el congresista León para desvincularlo temporalmente de las responsabilidades políticas que éstas significan y que pueda asumir en la esfera jurídico-legal su defensa para demostrar la inocencia que se pregona. Estuvieron presentes los congresistas Fernando Andrade, Yehude Simón, Casio Guaire, Daniel Mora, entre otros, informó Roxana Mogollón, para Central de Noticias del Congreso. Otro caso que se está pidiendo esclarecer es el de una supuesta apropiación ilícita de un terreno por parte del congresista Daniel Mora. Escuchemos las declaraciones de los congresistas. El congresista Daniel Mora, de hecho, tiene muchos anticuerpos a raíz de haber promovido la ley universitaria. Creo que en estos momentos sería objeto de un cargamontón. No obstante, sería conveniente que ante la opinión pública él pueda esclarecer a fondo. Yo ya no creo que ellos van a separar a nadie. Si a León no le han separado, finalmente que está en el mismo tema de su presidente Alejandro Toledo, o sea, entre ellos obviamente se van a seguir blindando. Esperamos que pueda dar una versión clara, que pueda dar descargos convincentes sobre este tema que nos preocupa a todos, ¿no? Porque ya hay varios parlamentarios con denuncias de vinculaciones con el narcotráfico, de lavado de activos, etcétera, y eso daña tremendamente la imagen del Congreso y la democracia. La respuesta del aludido congresista no se hizo esperar. Mora calificó la denuncia periodística como una infamia. Dijo que el informe es tendencioso y anunció que tomará medidas legales. En un programa televisivo debo rechazar las afirmaciones que se hicieron en ese programa totalmente tendencioso, como el general Consuerte. En primer lugar, es falso. En primer lugar, que es falso que haya sido, por ejemplo, congresista en esa época. Esto tiene casi 20 años. Cuando el suscrito ya no era ni de la Fuerza Armada, había salido, era general en retiro, estaba trabajando en la empresa privada y no tenía nada que ver, ni pensaba ser político, ni congresista, ni soñaba en ese momento. Primera falsedad. Segunda falsedad, que ha pertenecido a la red Fuji-Montesinista, que es otro infundio. El que habla fue retirado del ejército justamente por la red de Montesinos y participé en la organización de la Marcha de los Cuatro Suyos. 7:48 de la mañana. En otros temas, el titular de la Comisión de Ética, Humberto Lay, demandó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un pronto pronunciamiento sobre la acusación de falsedad genérica contra el parlamentario Julio Gago. Veamos. Preocupado por la resolución de la Fiscalía de la Nación de archivar la denuncia contra el congresista fujimorista Julio Gago por el caso Copidepot, el parlamentario Humberto Lay dijo que el informe ya fue trasladado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y confió en que lo más pronto posible se pronuncie al respecto. He leído la resolución de la Fiscalía y lo que encuentro es que el fiscal asume desde un comienzo, califica, como él dice, preliminarmente lo que había hecho el congresista como patrocinio ilegal o negociación incompatible. Y hace la investigación en base a esos dos supuestos. Sin embargo, la comisión lo que encontró fue falsedad genérica, ¿no? O sea, porque el congresista nunca hizo un trato directo con el Estado que podría entonces configurarse como los otros delitos. Por otro lado, sobre el pedido para que el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, asista al Congreso a explicar sobre su resolución respecto del legislador Gago, Mauricio Mulder dijo que si bien no tiene la obligación de rendir cuentas, sí puede colaborar con el Parlamento a través de una invitación en la Comisión de Justicia para informar sobre su sector. Es verdad que sus resoluciones, o sea, él no tiene que rendir cuenta de sus resoluciones.
como los parlamentarios no rinden cuenta de sus votos, pero tratándose de resoluciones que tienen que ver con parlamentarios, yo creo que el fiscal de la Nación tiene el deber de colaborar con el Congreso, porque se trata de temas que aluden al Parlamento. Y tarde o temprano va a tener que venir por cualquier otro tema y se le formularán las preguntas y él tendrá que responder, porque a mí me parece que su resolución es una resolución completamente contradictoria. Sobre esto coincidió el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien advirtió que sería improcedente invitar al fiscal de la Nación cada vez que emita una resolución. Acá hay dos cosas que hay que aclarar. En primer lugar, el fiscal tiene que venir cuantas veces sea necesario al Congreso y dar sus informes o sus versiones sobre temas vinculados a su función. Sin embargo, creo que no puede ni debe ser invitado para que explique un fallo determinado, una resolución determinada, una decisión discrecional de él que está ajustada a derecho y a su conciencia. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Y les contamos que los bomberos en adelante tendrán facilidades para asistir emergencias sin que esto signifique que puedan ser sancionados en sus centros laborales. Esto gracias al proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión de Trabajo, cuyo autor es el congresista Carlos Tubino. Mira, los bomberos son bomberos voluntarios en el Perú. Y entonces la sociedad primero admira ese trabajo que hacen los bomberos. Es un trabajo que no es remunerado, pero que es muy valorado por todos los peruanos. Entonces, en ese sentido, ¿qué vimos? Vimos de que cuando hubo el incendio de La Parada, hubieron 2 bomberos, como fue un incendio que se prolongó, fueron separados de su trabajo, por no asistir a su trabajo. Entonces, eso nos motivó a estudiar el tema y presentar un proyecto de ley para que al bombero voluntario, en casos de emergencia, se le dé la autorización correspondiente sin perjudicar al trabajador con relación a poder participar en estas situaciones que se puedan presentar en cualquier momento, cualquier desastre o emergencia que tenga la necesidad de asistir, porque usualmente las compañías de bomberos tienen todo un sistema de personal que está de guardia y que asisten inmediatamente a cualquier emergencia, pero cuando las cosas son de una dimensión mayor y convocan a toda la compañía. ¿Cuántas horas en realidad tendría, si se aprobara este proyecto de ley ante el Pleno, cuántas horas le darían a este trabajador que cumple esa labor voluntaria como bombero? Usted hablaba de 56 horas al año. ¿Cómo es que de alguna manera estos se van a recompensar en todo caso? Es que este es un proyecto de ley que se ha ido modificando. Y se ha ido modificando porque acá en el Congreso, cuando un legislador presenta un proyecto de ley, se pide opiniones. Entonces, opinan diferentes organismos con relación al proyecto de ley. Entonces, este proyecto de ley, que primero no tenía un límite de horas, luego de recibir estas opiniones, que vienen del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, en fin, se llegó al consenso de poner un límite, 56 horas al año. Y adicionalmente, también en estas gestiones para llegar a consensos y que este proyecto de ley pueda ingresar después al Pleno del Congreso y ser aprobado rápidamente y evitar interpretaciones equivocadas, entonces, ¿qué cosa se ha llegado? Para también tener en consideración al empleador, no solamente al bombero voluntario. Entonces, si el bombero voluntario sale a una emergencia, debe compensar esas horas que deja de trabajar. Entonces, ¿y cómo lo compensa? Puede compensarlo, si lo quiere, con sus vacaciones, si no, con horas extras, de acuerdo a como convenga con su empleador. Pero entonces, al año son 56 horas. Así es, 56 horas. Y entonces, eso es lo que dice la ley, o que ha sido aprobada en la Comisión de Trabajo. Falta que esta ley se vea acá en el Pleno del Congreso. Pero como está redactada, habiendo escuchado todas las voces atrás de este proyecto de ley, a todos los que han sido consultados, habiendo consensuado voluntades, yo creo que esta ley se va a aprobar rápidamente en el Pleno del Congreso.
Bien, vamos a una pausa, pero antes les mencionamos que la pregunta del día ya está publicada en nuestra cuenta de Twitter. En el Día contra la Trata de Personas, ministra de la Mujer anunció la creación de fiscalías para apoyar esta lucha. ¿Qué opina? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Bien, hacemos una pausa y regresamos con más información del acontecer parlamentario. Volvemos. Ocho en punto de la mañana, amigos, es momento de revisar los titulares del día. Ministro de Energía y Minas respondió nuevas interrogantes de parlamentarios en reanudación de interpelación. Aclaró que no incurrió en conflicto de intereses en caso Interoil. Bancada de Perú Posible le otorgó licencia temporal al congresista José León a fin de que sea investigado con transparencia en caso que lo vincula al narcotráfico. Comisión de Ética pidió a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se pronuncie sobre el presunto delito de falsedad genérica contra congresista Julio Gagó. Comisión de Cultura informó que Arequipa podría perder condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgada hace 14 años por la UNESCO. Conversatorio, los medios de comunicación y el rol de cronista parlamentario fue todo un éxito. Evento dio inicio a las celebraciones por el 192 aniversario de creación del Congreso. Ayer el Pleno del Congreso reanudó la interpelación al ministro de Energía y Minas, Heliodoro Mayorga. Hubo posiciones diversas entre los parlamentarios en el debate. Veamos un resumen de lo que ocurrió. Habría que preguntarse ¿cuál era la alternativa más favorable en ese momento? ¿Cerrar definitivamente, recibir el lote petrolero, los lotes 3 y 4? ¿O correspondía una alternativa que permitiera seguir percibiendo los ingresos en impuesto a la renta y las regalías? Había que tomar una decisión y en ese contexto ya la decisión había sido planeada y planificada por Perú Petro, que un año antes había tomado la decisión de prorrogar los contratos con la empresa Interoil. El contrato original se firmó en el año 1993, cuando nadie quería invertir el país por el terrorismo y además por la inseguridad que había en el país. Además, el contrato, en una de sus cláusulas, señala que cuando este terminaba, todas las instalaciones y equipos de Interoil pasaban a ser propiedad del país. Y en el colmo de la felonía, el ministro Mayorga le renueva el contrato en las mismas condiciones que hace 20 años. El fin del contrato significaba que el Estado peruano iba a tener todo, o sea, todas las obras de infraestructura, los pozos, el terreno, todo pasaba y revertía al Estado peruano, o se le concesionaba a otra tercera empresa. Sin embargo, en ese interín el Estado peruano cambia de posición y decide firmar el decreto 012 para prorrogar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el Estado peruano cambió de posición? ¿Por qué lo que era malo en un momento se convirtió en bueno al día siguiente? Las multas a las empresas petroleras y mineras causantes de la contaminación, además de ser insignificantes en comparación con el daño que han originado, muchas veces ni siquiera han sido canceladas, continuándose en ocasiones causando el daño que originó la multa. Si era indispensable firmar este contrato para asegurar la continuidad de la operación y si ahora se está licitando en condiciones, yo diría, sumamente favorables para el Perú, ¿cuál es el conflicto de interés? ¿Cuál es el daño? Tomando en cuenta que esta empresa ha pagado durante los últimos tiempos una suma por concepto de revalías equivalente a los 80 millones de dólares. Mientras la representación nacional se reunía, finalmente se conoció que el congresista José León solicitó licencia temporal a su bancada para someterse a una serie de investigaciones que permitan esclarecer sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Escuchemos.
Ante las informaciones periodísticas sobre supuestos vínculos con un narcotraficante mexicano, el parlamentario José León solicitó a la bancada de Perú Posible una licencia temporal para que se investigue con transparencia el caso. El pedido se dio a conocer en conferencia de prensa, donde además se informó que cuenta con el respaldo del Partido Humanista y Somos Perú, que conforman la bancada Perú Posible. Le he pedido a mi bancada, y lo anuncio al país, porque quiero ser más transparente aún de lo que estoy siendo. Quiero pedirle públicamente a mi bancada, como lo he hecho en la reunión, que acepte mi pedido de licencia mientras dure esta investigación. Estoy dispuesto a todos los apremios de la investigación, inclusive a que se me levante el secreto bancario, a que se me levante el secreto de las comunicaciones, porque el que no nada debe, nada teme. El vocero de la bancada de Perú Posible, Renán Espinosa, respaldó el pedido de licencia para que demuestre su inocencia y desvincularlo con responsabilidades políticas. Creemos en su inocencia. Es la decisión que la bancada ha tomado de aceptar la licencia que plantea el congresista León para desvincularlo temporalmente de las responsabilidades políticas que éstas significan y que pueda asumir en la esfera jurídico-legal su defensa para demostrar la inocencia que se pregona. Estuvieron presentes los congresistas Fernando Andrade, Yehude Simón, Casio Guaire, Daniel Mora, entre otros, informó Roxana Mogollón, para Central de Noticias del Congreso. Otro caso que se está pidiendo esclarecer es el de una supuesta apropiación ilegal de un terreno por parte del congresista Daniel Mora. Escuchemos las declaraciones de los congresistas. El congresista Daniel Mora, de hecho, tiene muchos anticuerpos a raíz de haber promovido la ley universitaria. Creo que en estos momentos sería objeto de un cargamontón. No obstante, sería conveniente que ante la opinión pública él pueda esclarecer a fondo. Yo ya no creo que ellos van a separar a nadie. Si a León no le han separado, finalmente que está en el mismo tema de su presidente Alejandro Toledo, hasta entre ellos obviamente se van a seguir blindando. Esperamos que pueda dar una versión clara, que pueda dar descargos convincentes sobre este tema que nos preocupa a todos, ¿no? Porque ya hay varios parlamentarios con denuncias de vinculaciones con el narcotráfico, de lavado de activos, etcétera, y eso daña tremendamente la imagen del Congreso y la democracia. La respuesta del aludido congresista no se hizo esperar. Mora calificó la denuncia periodística como una infamia. Dijo que el informe es tendencioso y anunció que tomará medidas legales. En un programa televisivo, debo rechazar las afirmaciones que se hicieron en ese programa totalmente tendencioso, como el general Consuerte. En primer lugar, es falso. En primer lugar, que es falso que haya sido, por ejemplo, congresista en esa época. Esto tiene casi 20 años. Cuando el suscrito ya no era ni de la Fuerza Armada, había salido, era general en retiro, estaba trabajando en la empresa privada y no tenía nada que ver, ni pensaba ser político, ni congresista, ni soñaba en ese momento. Primera falsedad. Segunda falsedad, que ha pertenecido a la red Fujimontesinista, que es otro infundio. El que habla fue retirado del ejército justamente por la red de Montesinos y participé en la organización de la Marcha de los Cuatro Súbditos. 8:09 de la mañana. En otros temas, el titular de la Comisión de Ética, Humberto Lay, demandó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un pronto pronunciamiento sobre la acusación de falsedad genérica contra el parlamentario Julio Gagó. Veamos. Preocupado por la resolución de la Fiscalía de la Nación de archivar la denuncia contra el congresista fujimorista Julio Gagó por el caso Copidepot, el parlamentario Humberto Lay dijo que el informe ya fue trasladado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y confió en que lo más pronto posible se pronuncie al respecto. He leído la resolución de la Fiscalía y lo que encuentro es que el fiscal asume desde un comienzo, califica, como él dice, preliminarmente lo que había hecho el congresista como patrocinio ilegal o negociación incompatible. Y hace la investigación en base a esos dos supuestos. Sin embargo, la comisión lo que encontró fue falsedad genérica.
¿no? O sea, porque el congresista nunca hizo un trato directo con el Estado que podría entonces configurarse como los otros delitos. Por otro lado, sobre el pedido para que el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, asista al Congreso a explicar sobre su resolución respecto del legislador Gagó, Mauricio Mulder dijo que si bien no tiene la obligación de rendir cuentas, sí puede colaborar con el Parlamento a través de una invitación en la Comisión de Justicia para informar sobre su sector. Es verdad que sus resoluciones, o sea, él no tiene que rendir cuenta de sus resoluciones, como los parlamentarios no rinden cuenta de sus votos, pero tratándose de resoluciones que tienen que ver con parlamentarios, yo creo que el fiscal de la Nación tiene el deber de colaborar con el Congreso, porque se trata de temas que aluden al Parlamento. Y tarde o temprano va a tener que venir por cualquier otro tema y se le formularán las preguntas y él tendrá que responder, porque a mí me parece que su resolución es una resolución completamente contradictoria. Sobre esto coincidió el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien advirtió que sería improcedente invitar al fiscal de la Nación cada vez que emita una resolución. Acá hay dos cosas que hay que aclarar. En primer lugar, el fiscal tiene que venir cuantas veces sea necesario al Congreso y dar sus informes o sus versiones sobre temas vinculados a su función. Sin embargo, creo que no puede ni debe ser invitado para que explique un fallo determinado, una resolución determinada, una decisión discrecional de él que está ajustada a derecho y a su conciencia. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Les habíamos contado que el Congreso está de aniversario, cumplió 192 años de creación, por lo que se realizó el conversatorio Los medios de comunicación y el rol de los cronistas parlamentarios, que por cierto fue todo un éxito. Veamos. En el evento, el segundo vicepresidente del Parlamento Nacional, Norman Lewis, destacó la plena defensa de la democracia, para lo cual dijo la institucionalidad es el alma de ella, destacando por ello el papel de la prensa y su rol de acercamiento entre la ciudadanía y el Congreso. Entendemos que la labor del periodista es importante y más aún en esta labor, que creo que es diferenciada con relación a las demás, porque el cronista parlamentario probablemente tenga que tener la curiosidad de conocer aspectos como, por ejemplo, Constitución del Perú, reglamento del Congreso, procedimientos parlamentarios, práctica parlamentaria, que hace que en su permanente trabajo diario tenga la posibilidad de recabar información con la objetividad del caso, trasladar a la ciudadanía y poner en conocimiento qué se hace en un Congreso, cómo trabajamos el Congreso, qué desarrollamos al interior del Congreso y otros temas que probablemente nos enlacen con la ciudadanía en actividades necesariamente personales, probablemente de los congresistas. Y creo que en ese sentido la idea de este conversatorio es fortalecer esa relación. El conversatorio realizado en el Parlamento Nacional convocó a destacados periodistas como el español Luis Sanz, redactor jefe nacional de la agencia EFE, quien en su ponencia magistral se refirió a la importancia de la transparencia en los poderes del Estado, así como la responsabilidad de los periodistas en saber diferenciar la información del espectáculo. Hemos mezclado la opinión con la información y con el entretenimiento de una manera que el cóctel que le estamos sirviendo a la gente, si a eso le añades la manera, la técnica en la que les está llegando, a través de las redes sociales, un tuit que dice una cosa, otro que dice la contraria, que tiene presunción de veracidad porque no lo han mandado los corruptos de los medios de comunicación mayoritarios, que estamos todos al servicio del poder, el jaleo que le estamos haciendo en la cabeza a la gente es espectacular. Y yo no creo que sea una cosa casual. Yo creo que a alguien le está interesando este estado de las cosas. El reconocido periodista Alberto Cuquí resaltó la pluralidad periodística que se desarrolla en algunos medios del Estado y la libertad de prensa que hoy existe en nuestro país. El Congreso es una fuente de producción cotidiana de información y muy valiosa. Y como yo soy un defensor de la institucionalidad, siempre estoy, y lo demuestro día a día, porque si alguien me puede demostrar hoy que en Radio Nacional antes existió la pluralidad que hoy existe, y yo renuncio a Radio Nacional inmediato. Hoy en Radio Nacional y en TV Perú existe pluralidad. Hablan fujimoristas, apristas, nacionalistas, hablan todos. También participaron del panel de periodistas Milagros Leiva, quien tras recordar algunos casos de corrupción y la falta de interés que se dio en unos como el de Ancash, exhortó también a una mayor transparencia en el Estado.
De igual manera, pidió a los asesores de prensa tender puentes con los parlamentarios a fin de contribuir a una comunicación fluida. Los asesores parlamentarios me parecen muros que no entienden la labor del periodista. Me parece que son murallas que no entienden que nosotros lo único que hacemos es tender puentes entre la sociedad y los políticos y los congresistas, que son los que hacen las leyes, que son los que deben de fiscalizar. Antonio Gamborda Ledesma, docente universitario, relató su experiencia como cronista parlamentario en los años 80, su paso por medios de prensa en los Estados Unidos, relacionándolo con el Perú. Opinó que solo en un régimen democrático se puede hacer un buen periodismo y que la formación de un periodista o la de un congresista está relacionado directamente con la educación que se recibe. Dicho conversatorio dirigido a los cronistas parlamentarios fue el primero de una serie de actividades que se realiza en el Congreso con ocasión de celebrarse el 192 aniversario. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Al término de este evento, un equipo de CNC Matinal conversó con el periodista Luis Sanz. Escuchemos sus impresiones respecto a nuestro Parlamento Nacional. ¿Qué tal, amigos? Estamos con el periodista Luis Sanz, quien es ciudadano español y quien ha participado pues aquí en este importante conversatorio que se ha realizado en el Congreso de la República a propósito pues del 192 aniversario del Congreso de la República. Bienvenido al canal del Congreso. Se hablaba hoy un poco la importancia, se ha hablado, ¿no?, del rol de los medios de comunicación, el rol de los cronistas parlamentarios. En ese sentido, ¿cuál sería para usted el panorama, toda vez que pues son escenarios diferentes, Perú y España, ¿no?, en este caso? Bueno, efectivamente son escenarios diferentes, completamente diferentes, pero hay una realidad común. Tanto el periodismo como la política son instituciones fundamentales para el desarrollo de la democracia, y el lugar donde esas relaciones se llevan a cabo con mayor intensidad y de manera más directa son los parlamentos. Entonces, de cómo se relacionen políticos y periodistas y cómo consigan transmitir a los ciudadanos la función legislativa, las leyes que se aprueban en el Congreso y la manera en que se controla la acción del Gobierno, de eso dependerá en gran medida la calidad de la democracia en Perú, en España, en Gran Bretaña, en cualquier parte del mundo. Específicamente tendría que tener un rol más activo en todo caso en lo que respecta pues a la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República para ser el puente, ¿no?, con los parlamentarios y los periodistas. Los cronistas parlamentarios, quienes trabajamos en el Parlamento, siempre agradecemos cualquier ayuda que se nos pueda prestar para acceder a la información, y si son colegas, otros periodistas de la Oficina de Comunicación que nos la prestan, mucho mejor. Creo que salimos todos ganando y, en definitiva, insisto, quien debe recoger todos estos beneficios, estos frutos, que son los ciudadanos, que tienen que tener la información lo más rigurosa posible y sin espacios oscuros a los que los periodistas no podamos acceder. Las relaciones entre los cronistas parlamentarios y los gabinetes de comunicación de los parlamentos son muy importantes. En España hemos tenido experiencias de trabajar conjuntamente, y se han saldado con avances importantes. En todo caso, también cuál sería, pues, porque se ha hablado también del rol de los asesores de prensa, ¿no?, que de alguna manera para algunos consideran, pues, que no están siendo el verdadero puente de los parlamentarios hacia los periodistas. El rol del asesor de prensa es discutido. Perú, en España, porque de hecho los asesores de prensa aparecen como parte de periodistas que se incorporan al lado de los políticos para que la información nos llegue filtrada al resto de periodistas. Son profesionales de los medios de comunicación que de alguna manera, por definición, cambian un poco su objetivo de buscar la verdad por hacer que esa verdad salga de la manera más estabilizada posible y más en la línea de los intereses del político. Es un papel controvertido, pero llegados a estas alturas del siglo XXI ya no es concebible las relaciones políticas sin gabinetes de comunicación. La imagen romántica de periodistas y
y políticos de la que yo hablaba en la intervención en España, compartiendo cafés y confidencias, eso ha pasado a la historia, porque ese canal, ese flujo de información que debe quedar regulado de alguna manera. Nosotros los cronistas parlamentarios siempre trataremos de saltarnos a los asesores y los asesores tratarán de ponernos puertas a los cronistas parlamentarios. Otro punto al que de alguna manera se ha arribado, ¿no? La importancia de saber reconocer la información y que información entre paréntesis podría ser pues un espectáculo en realidad, ¿no? Sí. Es muy importante, desde mi punto de vista es muy importante, en especial en la información política, para la información política. Creo, y lo hemos visto de las experiencias que han contado otros compañeros aquí, que en general el periodismo está tratando, quizá llevado por la crisis económica y la necesidad de atraerse de nuevo a los ciudadanos, a los espectadores, lectores, está tratando de hacer espectáculo por encima de la información. De alguna manera estamos minusvalorando nuestra misión de informadores y pensamos que con el espectáculo y pasando determinados límites y superando determinadas fronteras podremos conseguir tener más telespectadores, más lectores y por tanto más ingresos en nuestros medios de comunicación. Desde mi punto de vista es un error que acabaremos pagando a la larga. Bueno, en todo caso, ¿cuál sería la última reflexión, ¿no? en mostrando el panorama peruano, del Congreso peruano? Pues por lo que he tenido ocasión de aprender de ustedes, es que veo que hay bastante transparencia en el Congreso. Tienen una diferencia fundamental con nosotros, que sus grupos políticos están menos organizados, lo cual no es bueno ni malo, es distinto. Los partidos políticos en España los mayoritarios tienen una fuerza mayor y eso facilita que la información esté canalizada de una manera que aquí cuesta hacerlo de la misma forma, porque las fuentes de información son distintas y más plurales. En cualquier caso, ha sido un placer estar aquí con ustedes e intercambiar experiencias. 8:21 de la mañana, otro ministro que estuvo ayer por el Congreso de la República fue la titular de la Mujer, quien expuso políticas implementadas y metas por hacer ante la Comisión del Sector. Anunció que en el 2015 se crearán 4 fiscalías especializadas para luchar contra la trata de personas. Madre de Dios, Lima y Loreto serán las primeras ciudades que contarán con fiscalías especializadas para casos de trata de personas. Así lo informó la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, durante su presentación en el Congreso y la Comisión del Sector. Se ha logrado que se vayan a implementar 4 fiscalías especializadas en trata por primera vez en nuestro país. 2 en Lima, 1 en Loreto y 1 en Madre de Dios, ya con un presupuesto asignado de 2.234.000 soles. La ministra dijo que su gestión tiene como meta preparar un proyecto de ley para recuperar el control de las casas refugio, tras conocerse que un gran número de mujeres y niños víctimas de violencia familiar no cuentan con albergues. Incluso la congresista María Luisa Cuculiza se ofreció a elaborar la iniciativa legislativa. Estamos revisando esa normativa, ya hay un equipo en el Ministerio dedicado a eso. ¿Cómo es que corregimos esa decisión que finalmente puede haber sido con una buena intención, pero que en el efecto, a través de los años, nosotros nos damos cuenta que no es la correcta? Carmen, ¿no se puede presentar un proyecto de ley para esto? Yo te lo hago. Ya, gracias. Otro de los anuncios de Omonte fue la repartición de un kit que involucra transporte como otros servicios, como paneles de energía solar y seguridad alimentaria, como parte del programa para la integración y mejora de la calidad de vida de comunidades nativas. Panel solar, radio, transmisión, kits de piscicultura, de crianza de animales menores, biblioteca comunal y otros servicios más que los vamos a llevar en paquete para cada uno de nuestros centros poblados que tengan como mínimo 50 familias en nuestra Amazonía. En otro momento, la ministra de la Mujer informó que el presupuesto para su sector se incrementó cerca del 6% respecto a años anteriores y que tuvo una ejecución del 94%, informó Karina Aliaga, Central de Noticias del Congreso. Bien, vamos a recordarles que la pregunta del día ya está publicada en nuestra cuenta de Twitter. En el Día contra la Trata de Personas, ministra de la Mujer anunció la creación de 4 fiscalías para apoyar esta lucha.
¿Qué opina? Sus comentarios al hashtag Respuesta CNC. Bien, hacemos una pausa, regresamos con más información. Volvemos en breve. Ocho 8:30 de la mañana, es momento de presentar los titulares del día. Ministro de Energía y Minas respondió nuevas interrogantes de parlamentarios en reanudación de interpelación. Aclaró que no incurrió en conflicto de intereses en caso Interoil. Bancada de Perú Posible le otorgó licencia temporal al congresista José León a fin de que sea investigado con transparencia en caso que lo vincula al narcotráfico. Comisión de Ética pidió a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se pronuncie sobre el presunto delito de falsedad genérica contra congresista Julio Gagó. Comisión de Cultura informó que Arequipa podría perder condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgada hace 14 años por la UNESCO. Conversatorio, los medios de comunicación y el rol de cronista parlamentario fue todo un éxito. Evento dio inicio a las celebraciones por el 192 aniversario de creación del Congreso. Bien, y ayer el Pleno del Congreso reanudó la interpelación al ministro de Energía y Minas, Eliodoro Mayorga. Hubo posiciones diversas entre los parlamentarios en el debate. Veamos un resumen de lo que ocurrió. Habría que preguntarse cuál era la alternativa más favorable en ese momento. Cerrar definitivamente, recibir el lote petrolero, los lotes 3 y 4, o correspondía una alternativa que permitiera seguir percibiendo los ingresos en impuesto a la renta y las regalías. Había que tomar una decisión y en ese contexto ya la decisión había sido planeada y planificada por Perú Petro, que un año antes había tomado la decisión de prorrogar los contratos con la empresa Interoil. El contrato original se firmó en el año 1993, cuando nadie quería invertir el país por el terrorismo y además por la inseguridad que había en el país. Además, el contrato, en una de sus cláusulas, señala que cuando este terminaba, todas las instalaciones y equipos de Interoil pasaban a ser propiedad del país. Y en el colmo de la felonía, el ministro Mayorga le renueva el contrato en las mismas condiciones que hace 20 años. El fin del contrato significaba que el Estado peruano iba a tener todo, o sea, todas las obras de infraestructura, los pozos, el terreno, todo pasaba y revertía al Estado peruano, o se le concesionaba a otra tercera empresa. Sin embargo, en ese interín el Estado peruano cambia de posición y decide firmar el decreto 012 para prorrogar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el Estado peruano cambió de posición? ¿Por qué lo que era malo en un momento se convirtió en bueno al día siguiente? Las multas a las empresas petroleras y mineras causantes de la contaminación, además de ser insignificantes en comparación con el daño que han originado, muchas veces ni siquiera han sido canceladas, continuándose en ocasiones causando el daño que originó la multa. Si era indispensable firmar este contrato para asegurar la continuidad de la operación, y si ahora se está licitando en condiciones, yo diría, sumamente favorables para el Perú, ¿cuál es el conflicto de interés? ¿Cuál es el daño? Tomando en cuenta que esta empresa ha pagado durante los últimos tiempos una suma por concepto de revalías equivalente a los 80 millones de dólares. Mientras la representación nacional se reunía, finalmente se conoció que el congresista José León solicitó licencia temporal a su bancada para someterse a una serie de investigaciones que permitan esclarecer sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Escuchemos. Ante las informaciones periodísticas sobre supuestos vínculos con un narcotraficante mexicano, el parlamentario José León solicitó a la bancada de Perú Posible una licencia temporal para que se investigue con transparencia el caso.
El pedido se dio a conocer en conferencia de prensa, donde además se informó que cuenta con el respaldo del Partido Humanista y Somos Perú, que conforman la bancada Perú Posible. Le he pedido a mi bancada, y lo anuncio al país, porque quiero ser más transparente aún de lo que estoy siendo. Quiero pedirle públicamente a mi bancada, como lo he hecho en la reunión, que acepte mi pedido de licencia mientras dure esta investigación. Estoy dispuesto a todos los apremios de la investigación, inclusive a que se me levante el secreto bancario, a que se me levante el secreto de las comunicaciones, porque el que no nada debe, nada teme. El vocero de la bancada de Perú Posible, Renan Espinosa, respaldó el pedido de licencia para que demuestre su inocencia y desvincularlo con responsabilidades políticas. Creemos en su inocencia. Es la decisión que la bancada ha tomado de aceptar la licencia que plantea el congresista León para desvincularlo temporalmente de las responsabilidades políticas que éstas significan y que pueda asumir en la esfera jurídico-legal su defensa para demostrar la inocencia que se pregona. Estuvieron presentes los congresistas Fernando Andrade, Yehude Simón, Casio Guaire, Daniel Mora, entre otros, informó Roxana Mogollón, para Central de Noticias del Congreso. 8:36 de la mañana, nuestro compañero Ricardo Alba conversó con la legisladora Marisol Perestello. Ella anunció que la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, en breve anunciará cuándo acudirá al Congreso la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara, a fin de exponer las políticas a implementar contra la trata de personas. Esta es la entrevista del día. ¿Cómo están, amigos? Hoy, martes 23 de septiembre, no solo celebramos el Día de la Primavera, tenemos también una fecha nacional de mucha importancia. Es el Día Nacional contra la Trata de Personas, llamado como la esclavitud del siglo XXI y uno de los 3 principales delitos que ocurren en nuestro país. Aquí en el Parlamento se está trabajando, incluso tenemos un programa en el canal junto con el Ministerio Público contra este flagelo. Vamos a conversar con la congresista Marisol Perestello para que ella nos cuente un poco de cómo se está articulando acciones y cómo y qué podemos hacer para combatir este mal. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, en el Congreso se han hecho cosas concretas en el tema de trata y aquí hay una pelea que es multipartidaria. Por la bancada nacionalista Hoy Dignidad y Democracia está Natalie Condori, por la bancada del Fujimorismo, Carla Scheffer, y por el PPC-APP, quien habla. Sin embargo, se han sumado a esta pelea Rosa Mávila, se ha sumado largamente la presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias actual, Lucha Cuculiza, y Ana María Solórzano ha resuelto por fin un problema que no habían resuelto los presidentes anteriores, que es exigir la presencia del Premier para que informe sobre las medidas adoptadas para luchar contra la trata de personas, o por lo menos concretar esa fecha. Ya no vamos a ver quién invitó y quién no invitó, pero lo real es que en 2 años de la dación de la norma, que se cumple pasado mañana, no se había hecho presente nadie del Ejecutivo a informar algunas cosas que nos parece que están mal. Por ejemplo, el presupuesto para temas de trata en el órgano rector, que es el Ministerio del Interior, ha pasado de 150.000 a 500.000 y algo a 1.800.000, lo que es una vergüenza para un delito que, como tú bien has señalado, es el tercero más rentable después del narcotráfico y el tráfico de armas. Y no puedes combatir crimen transnacional como la trata de personas con ese fondo. Ahora, digamos, ya que estamos en el debate presupuestal, además, ¿podemos incorporar una cifra mayor para enfrentar el tema? Yo creo que tenemos que incorporar una cifra mayor y partidas específicas, porque la ley contra la trata establecía obligaciones individualizadas al Ministerio de la Mujer y a cada uno de los ministerios. Por lo tanto, perfectamente pueden asignar partidas específicas que permitan hacer un monitoreo. Esto supone no solamente en el orden de la prevención, sino también de la persecución y de la reincorporación a la persona que ha sido sometida a trata a su entorno social. Entonces, acá tenemos 3 formas de trata: la mendicidad, la trata en forma de explotación sexual y la trata en forma de explotación laboral.
En forma de explotación laboral hay que firmar el convenio 189 para trabajadoras del hogar, porque en el Perú hay la lógica de que la trabajadora doméstica puede trabajar 24 horas seguidas y que ese es su régimen laboral, y eso no funciona así. Sin vacaciones, sin seguro, la figura del padrinazgo, entonces le da una niñita a la madrina y la madrina hace lo que le da la gana con la niñita, y eso no es correcto y es explotación laboral y es un delito. La mendicidad la vemos todos los días, no tengo que explicarla. Esta explotación laboral también se da en todas las actividades ilegales, tala de árboles, minería ilegal, en la zona agroindustrial también hay mucha trata de menores. Y la explotación sexual tiene una víctima que está identificada en una mujer entre 3 y 16 años. Entonces hay aquí un problema muy grave que tenemos que atacar como sociedad. El día de mañana, le decía, este grupo de mujeres que está trabajando el tema con mucha seriedad ha logrado hacer varias cosas. En primer término, ha logrado conformar este grupo de mujeres que con una coordinación muy articulada y coordinada no duplique esfuerzos. Ninguna quiere ponerse una estrellita, todas trabajamos para. Mañana, por ejemplo, a las 5 de la tarde hay una movilización en la Plaza San Martín. Es una movilización en el marco de Corazones Azules, que es el programa mundial contra la trata de personas, para levantar nuestra voz de protesta en contra de la trata de personas. El 27 también hay un evento del Ejecutivo en el que también participaremos, por supuesto. Pero además nosotros hemos hecho ya un grupo de investigación a nivel de la Comisión de la Mujer en el año 2011. Hemos hecho informes sobre trata de personas individuales en el año 2012 de seguimiento de la actividad que se había hecho con mesas de trabajo y con la presentación del video de masas de Carla Schaeffer, en donde se evidencia que hay todavía yánicas que están siendo explotados laboral y sexualmente por Sendero Luminoso en el Braem. Entonces hay un esfuerzo importante, se dio por supuesto la ley, y todas hemos presentado proyectos para corregir el tipo penal de trata, el agravante de trata y eliminar los beneficios penitenciarios. En el tema, digamos, de legislación estamos bien. ¿En lo que nos falta es dinero? No, faltan las dos cosas. En el tema de legislación falta corregir el tipo penal de trata, que está abocado al bien jurídico libertad, y el bien jurídico es dignidad, porque hay muchos derechos que están siendo vulnerados. ¿Hacer más duras las penas? No se trata de hacerlas más duras, dar la posibilidad de que se judicialice, porque como está vinculado a la privación de libertad, no necesariamente la trata empieza con una privación de libertad, porque muchas de ellas se lleva con engaños. Entonces te voy a dar un trabajo, y al final nunca te doy el trabajo, te robo los papeles y genero contigo un círculo, o te genero deudas y a partir de esas deudas inexistentes, sobrevalorando los precios, por ejemplo, de las cosas que te doy para que puedas sobrevivir, te genera una dependencia económica que no termina nunca y pasas de la explotación laboral la mayor parte de las veces a la explotación sexual cuando eres mujer. Entonces, hay un problema en la ley, hay que corregir ese tipo penal, lo estamos trabajando con Fiscalía, con Defensoría del Pueblo, hay proyectos sobre ese tema que está trabajando el congresista Eguren para hacer un tipo penal que atienda a la realidad. Y luego, los agravantes y la figura de los beneficios penitenciarios para ese tema. Ese es un primer problema. Y el segundo problema, mucho más grave todavía, digamos, este problema tiende a la persecución de la trata de personas. Pero en la prevención y en el post-trata, es decir, cuando recuperas a la persona, necesitamos hogares de acogida diseñados para una menor que ha sido sometida a trata, que no es muy consciente de que ha sido explotada sexualmente, y necesitamos hogares de acogida y un trabajo informando a las menores y a sus padres en qué consiste esta figura, cómo evitarla, cuáles son los caminos de la trata. La frontera norte, por ejemplo, con Ecuador es una frontera típica de tratantes, la frontera sur, las fronteras terrestres que tienen menos controles del Estado, de este y de cualquier otro. Así que hay que hacer cosas y hay que por lo menos empezar por ser conscientes que esto existe y que todos podemos evitarlo. Correcto, entonces vamos a estar atentos a lo que haya más tarde aquí en el Parlamento, a lo que se venga también en los próximos días y a la exposición que va a hacer el presidente del Consejo de Ministros. Sí, y yo estoy segura que la presidenta Ana María Solórzano, en la misma línea del trabajo que hizo en la Mesa de Mujeres Parlamentarias, le pondrá fecha al tema, espero que lo anuncie en las próximas horas, y con eso el Congreso cumplirá con su responsabilidad de fiscalización, y estoy segura que el Ejecutivo estará a la altura de una demanda como esta, en la que tenemos que estar todos juntos, el enemigo es otro. Muy amable. Muchas gracias. Muy gentil. La congresista Marisol Peristegui, entonces, contándonos del trabajo que se viene articulando aquí en el Parlamento para lograr justamente enfrentar este delito como es el tema de la trata de personas. (8:43 de la mañana), el Superintendente Nacional de Migraciones, Edwin Palomino Vega, indicó que el Perú requiere contar con una nueva ley de extranjería. Fue durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Tenemos la nota. La actual ley de extranjería data de 1991 y no fue reglamentada, por lo que es necesario que la Superintendencia Nacional de Migraciones
requiera de una norma que resuelva los problemas del migrante, afirmó el titular de ese organismo, Edwin Palomino Vega, quien señaló que ha presentado una propuesta que promueve no criminalizar la situación irregular migratoria y observar el principio de reciprocidad. Nosotros queremos tener una ley que resuelva los problemas realmente del extranjero, del migrante, y también que resuelva los problemas de los peruanos que pretenden salir al extranjero. Teniendo esas normas, y tenga la convicción, por su intermedio toda esta comisión, que Migraciones va a superar y va a resolver la problemática actual. Sin embargo, los lineamientos de la gestión de Palomino Vega no cubrieron las expectativas de los parlamentarios. Las legisladoras Luz Salgado y Marisol Perestello atribuyeron esta situación al poco tiempo que tiene Palomino en el cargo, por lo que le pidieron que las preguntas que le fueron formuladas en la sesión las responda por escrito. Usted va a tener que rodearse de asesores y de personas honestas, porque también se tiene información de gente que le gusta hacer esta clase de favores, para poder solucionar los cientos y miles de problemas que tiene en esa institución. Sí, Presidenta, con todo respeto, ha sido informada que el nuevo superintendente tiene 40 días en el cargo y créame que solo por eso no voy a hacer más preguntas ni voy a decir mi opinión sobre su presentación. Comprendo que tiene 40 días. Espero que dentro de 2 meses esté a la altura de la demanda del puesto que tiene ahora. Sin duda hoy no ha sido ese el caso. Por lo que le pediría, Presidenta, que al hacerle llegar el audio, él pudiera revisarlo, reunirse con todos y absolver cada una de las preguntas para en función de eso poder ayudarlo. Previamente, la comisión acordó solicitar por escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores explique por qué el cambio del embajador de Perú en Rusia y al Ministerio de Educación que informe respecto a la educación que reciben los niños que viven en la zona de frontera. Finalmente, el grupo de trabajo aprobó un proyecto de resolución legislativa relacionado a un convenio de asistencia judicial en materia penal entre los gobiernos de Perú y de la República Francesa, suscrito el 15 de noviembre de 2012 en París, Francia. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Educación tuvo como invitados a la viceministra de la Producción y una representante del Consejo Nacional de Educación. Ambas hicieron importantes aportes al proyecto de ley de institutos superiores de educación. Escuchemos. Con los aportes de la viceministra de la Producción, Sandra Doy Díaz, quien destacó la importancia de los institutos técnicos y tecnológicos en el ámbito educacional del país, se inició el debate de lo que será el proyecto de la nueva ley de institutos superiores en la Comisión de Educación del Congreso. La revalorización de la formación técnica va a pasar también por conocerse mucho mejor cuánto gana un técnico y cuál es la demanda por técnicos que existe hoy en el país. Entonces, el Observatorio de Educación y Empleo es un instrumento que va a ayudar porque se plantea no solamente presentar la demanda, sino la oferta e incluso a través de las planillas electrónicas hoy ya se va a tener la información de cuánto gana un profesional formado en cuál universidad o en cuál centro técnico o dependiendo de su grado de formación. Por su parte, los representantes del Consejo Nacional de Educación, Ricardo Cuenca y Mario Rivera, se comprometieron a trabajar con la comisión para elaborar el predictamen del proyecto de la nueva ley de institutos superiores. Indicaron que analizarán los 3 proyectos presentados por parlamentarios de diferentes bancadas y esperarán la propuesta legal que remitirá el Poder Ejecutivo. Reafirmar que en los siguientes meses acompañar al Congreso en lo que el Consejo Nacional podría hacer para colaborar con todos ustedes en la comisión y ofrecerles los insumos que necesiten para poder legislar sobre el tema. La presidenta del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, Peregrina Morgan Lora, también participó en la sesión y de esta forma se inició el debate del proyecto de ley sobre institutos técnicos, tecnológicos y de formación artística, que involucra a más de 1.800 centros públicos y privados que imparten instrucción a nivel nacional. Sí debe haber una interrelación directa entre el sector productivo con el sector educativo y en esencial el sector de producción, que debe orientar de alguna manera, y eso no es una intervención fundamental, sino de alguna manera la oferta, ¿no?
De otro lado, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte acordó sesionar en Amazonas el próximo 10 de octubre. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Un dato preocupante hizo el presidente de la Comisión de Cultura del Parlamento. Indicó que Arequipa podría perder su título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Escuchemos por qué. El motivo sería la construcción del puente Chilina, obra que se ejecuta sobre Diego Chili y al parecer en una zona de amortiguación del centro histórico de la ciudad. Un informe elaborado por la UNESCO refiere que no se presentaron a tiempo los estudios de impacto ambiental de la obra y que estos debieron hacerse antes de iniciarse el proyecto, que ya tiene 3 años en ejecución. Vamos a reunirnos, solicitar una cita con la representante de UNESCO para ver la real situación en que se encuentra todo ello y también motivar a nuestro embajador en París en la UNESCO, al embajador Rodríguez Cuadros, para que se informe de todo ello y poder darle una solución a las autoridades locales. Fue durante la primera audiencia descentralizada que realizó la Comisión de Cultura en Arequipa, en la que el legislador también refirió que el objetivo de su presencia es lograr que el sector disponga de mayores recursos para un mejor trabajo. El presupuesto más bajo lo tiene el sector cultura, con el 0.26, dentro de un presupuesto nacional que históricamente es el más grande de toda la vida republicana del país. 130.000 millones de soles es el presupuesto nacional para el próximo año, y de los cuales 0.26 es para el sector cultura. Pero la UNESCO no solo habría manifestado su preocupación por el puente Chilina, sino también porque la ciudad no cuenta con planes de desarrollo específicos que defiendan los monumentos y la zona paisajística, sostuvo Paola Carpio Pérez, encargada de la alcaldía provincial, quien responsabilizó al gobierno regional por el impasse suscitado con la UNESCO. También se mostró interesada en el método de transporte para Arequipa, así como en lograr que el centro histórico de esa ciudad se convierta en un sector solo peatonal. Consideramos que es irresponsable por parte de la región poner en juego nuestro título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, no entregando este documento tan importante como es el estudio de impacto ambiental. En tanto, próximo año Arequipa será sede del Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, evento en el que participarán 250 ciudades de todo el planeta. Y no quisiéramos que tengamos un congreso a mediano pelo, quisiéramos tener un gran congreso, quisiéramos que sea el Congreso Mundial, y tenemos necesariamente el apoyo de la Comisión de Cultura para que este congreso sea realmente el éxito que todos queremos. Por su parte, Julia Barrera Bustinza, directora regional de Cultura, sostuvo que no existe ningún riesgo de que Arequipa pierda su condición de ciudad patrimonio mundial. Reconoció que los estudios de impacto ambiental se hicieron con cierto retraso, pero dijo que ya fueron entregados y que todas las observaciones fueron levantadas. Dentro de la medida de las posibilidades y de las obras sin consultas que ya se habían realizado, esos estudios de impacto ambiental se han presentado a la Municipalidad Provincial de Arequipa y asimismo nos los han hecho llegar en la semana pasada de los tramos que faltaban, ¿no? Había en un principio solo el estudio de impacto ambiental del tramo 4, que es el correspondiente al puente Chilina. Luis Ardón Canepa, representante del Arzobispado de Arequipa, dijo que su institución advirtió al gobierno regional sobre la inviabilidad de la construcción del puente chilino en esa zona, mientras que Enrique Angulo, presidente de la Asociación de Historiadores de Arequipa, pidió a las autoridades hacer un mea culpa por no haber sabido sembrar en la población lo que significa identidad y patrimonio. Todo depende básicamente en que el ciudadano esté informado de lo que implica ser patrimonio. El aspecto educativo se ha mencionado tangencialmente, no solo es un curso, sino más bien es una sensibilización en forma global. Así como hay dinero para entregar volantes en las campañas políticas, que haya para que todos los días nos recuerden lo que hacemos. El evento se desarrolló en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa y participaron representantes de la cultura arequipeña y de las universidades de la localidad. Cabe señalar que cuando la UNESCO registró a Arequipa hace 14 años como Patrimonio Mundial, no solo la reconoció por la calidad de su arquitectura colonial, sino también por su campiña. Una luz de alerta se ha prendido en Arequipa. La UNESCO habría cuestionado la construcción del puente Chilina y la destrucción de su campiña. Esto pondría en riesgo su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad que ostenta desde el año 2000.
Este y otros temas fueron analizados en la primera audiencia pública descentralizada que realizó la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Parlamento Nacional. Desde la ciudad blanca de Arequipa, cuna del insigne patriota Mariano Melgar, con la cámara de Juan Román, informó para la Central de Noticias del Canal del Congreso, Vilma Mondragón. Y el ministro de la Producción, Piero Yesi, fue citado a la comisión del sector del Parlamento. Deberá explicar el bajo nivel de pesca, así lo indicó el titular de este grupo de trabajo luego de visitar las instalaciones de IMARPE. Veamos. Con la finalidad de arribar a una propuesta que contribuya al crecimiento económico y revertir la baja cuota de pesca, en especial de la anchoveta, la Comisión de Producción inició un programa de reuniones con los entes involucrados al sector pesquero. Héctor Becerril, presidente de dicha comisión, señaló que el sector pesquero contribuye al crecimiento bruto interno y en el mismo sentido se expresó el congresista Luis Iberico. Tendría que decirnos es qué va a proponer para salir del problema en que estamos. Si es legal, el Congreso tiene la disponibilidad de modificar las leyes si es que así tiene que ser. Y si es un tema técnico, también hay que consensuar para mejorar, pero en forma, digamos, consensuada con todos los actores de esta tan importante sector. Una pérdida de aproximadamente 380 millones de dólares. Es decir, 20% del déficit comercial del Perú. En esta época, justo en esta época de la crisis global y todo esto, esta no fue precisamente una medida contracíclica, sino procíclica, más bien. Nos tiró abajo, en cierta forma, la pesca de anchoveta. En ese sentido, en el marco de su función de representación, la comisión visitó las instalaciones de IMARPE en el Callao, donde se reunieron con sus directivos, quienes expusieron el nivel de la captura de algunas especies como la anchoveta y a su vez dijeron que la pesca está pasando por una situación complicada que debería resolverse para bien de todos. Era posible al inicio del evento, este evento de calentamiento, en que hubiera existido una transferencia de sector no presente hacia el sector sur. Y se manifestó esto en una mayor captura, ¿no? Mayor captura por unidad de esfuerzo, inclusive en la zona sur, en la parte norte de la zona sur. Y eso permitió que algunas embarcaciones tuvieran excelentes capturas. Este incremento del nivel del mar viene con oleajes anómalos a veces, fuerte intensidad, que también limitan un poco la actividad extractiva en el mar. Las embarcaciones, hay anuncios de la Dirección de Hidrografía y Navegación que sacan alertas para impedir que las embarcaciones salgan, porque las condiciones en 2 o 3 días van a ser complicadas, difíciles y que hay un riesgo por la seguridad de los pescadores y de las mismas embarcaciones. Luego, acompañado de los directivos de IMARPE, el presidente de la Comisión de Producción recorrió las instalaciones donde se vienen realizando investigaciones y en algunos casos la reproducción de algunas especies. IMARPE juega un rol fundamental en la sostenibilidad de la pesca, dándonos los datos precisos. Y el día de hoy nos vamos bastante contentos, agradecidos por la apertura que nos han dado y con el compromiso de seguir trabajando en forma conjunta. Becerril anunció que para la próxima semana serán convocados los directivos y funcionarios de la Sociedad Nacional de Pesquería, así como a los gremios principales de la pesca industrial y artesanal para tomar acciones de común acuerdo y consenso a fin de contribuir al desarrollo económico, informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. La visita de los integrantes de la Comisión de Producción del Parlamento a IMARPE fue calificada de productiva. El presidente del Consejo Directivo de esta institución, Germán Talavera, indicó que han informado de los proyectos acuícolas que vienen desarrollando. Vamos a ver qué más informó. A mí me parece una excelente iniciativa del presidente de la Comisión de Producción y de la Comisión en Producción de venir al IMARPE a conocer in situ qué cosas hacemos y qué informamos a las entidades responsables de administrar la pesquería en el Perú. Y también se han dado el tiempo suficiente para visitar los nuevos proyectos, por ejemplo en acuicultura, en cultivo de peces, en cultivo de plancton. Y que se está haciendo una inversión importante por primera vez, ¿podría contarnos un poco? Sí, el Congreso de la República en los años 2011, 2012, 2013 viene aprobando en forma creciente los presupuestos para las instituciones de ciencia y tecnología en el Perú. Y así lo ha hecho también para el IMARPE. Nosotros hemos sido beneficiados con presupuestos cada vez mejores, que han permitido ampliar
las herramientas para la investigación en el instituto. Es así que actualmente en muchas áreas se han podido entregar equipos mucho más modernos, más sofisticados, que permiten investigaciones más profundas. Hemos desarrollado, por ejemplo, un área de genética, ¿no? Hemos desarrollado en el área de acuicultura, porque en algún sitio teníamos que, en unas direcciones existentes teníamos que colocarla, y eso nos está permitiendo hacer investigaciones muy importantes, que a futuro seguramente nos van a dar muchas herramientas para un mejor manejo de los recursos. Pero está también la investigación de la reproducción, hemos podido apreciar en uno de los laboratorios. Sí, estamos trabajando acuicultura en forma muy importante, en su conjunto, a lo largo de todo el país, en los diferentes laboratorios. En el laboratorio acá central, actualmente trabajamos la reproducción del lenguado, de la chita y de la cabrilla. Hoy día hemos visto los primeros desoves de cabrilla, ojalá que sean exitosos, todavía no sabemos, porque recién es el día de hoy. La chita hemos visto ya los alevines, tenemos 16 desoves y hemos un poco parado porque ha visto que los espacios no son muy grandes para trabajar en otras especies y estamos buscando ya la colaboración de empresas privadas para continuar las investigaciones. En el caso del lenguado tenemos ya algunos años trabajando en el tema. Actualmente estamos trabajando sobre las concentraciones de larvas, por ejemplo en 18, 20, 30, 10 individuos por litro, para ver en cuál de esas concentraciones se reproducen y crecen mejor. En el caso de la chita vamos a trabajar con 2 empresas a futuro, vamos a transferirles alevinos que nacieron ya hace unos pocos meses en el instituto, para que ellos desarrollen ya el engorde, y nosotros, a través de la información que recibamos de ellos, podamos llevar una estadística en cuál de los escenarios, porque uno está en el norte, en Tumbes, y el otro está en la zona central, en Ancash, se desarrolla mejor la chita, donde le va mejor, ¿no? Para poder brindar mejor información a futuro para aquellos que deseen colocar dineros, ¿no? y emprender empresas de acuicultura en el Perú. ¿Pero cuándo más o menos sería esto, señor? Bueno, estamos ya socializando con ellos los convenios, porque esto hay que protocolizarlo un poco. También estamos haciendo trabajos en otros sitios. En Hilo, por ejemplo, se está trabajando ya el erizo, se ha cerrado el ciclo reproductivo del erizo y se han colocado erizos en la zona de Punta Coles para ver cómo se desarrollan en el medio libre. En Puno estamos trabajando la reproducción del pejerrey de lago, ¿no? Que es una especie introducida en el lago Titicaca, sin embargo ya está presente, y lo que estamos buscando es, digamos, que otorgar una herramienta también para los que quieran hacer acuicultura en el lago del pejerrey. En Huacho estamos trabajando el engorde, los lenguados que se han reproducido acá en cautiverio, y en Tumbes estamos buscando iniciar una acuicultura de charela y un molusco que se llama conchepala. Ahí estamos recién en la etapa inicial, estamos colocando las tomas de agua, estamos haciendo inversión en estructura para poder tener capacidades reales a fin de año. Podríamos decir que ahora el Perú, a través de IMARPE, pues se pone a la vanguardia, ¿no? Pensando en las futuras generaciones, ¿no? Es necesario avanzar. En muchos países ya el producto acuícola es casi semejante al producto pesquero. En el Perú hay una tremenda distancia por recorrer, hay muchísimas posibilidades de crecimiento y IMARPE está poniendo su parte en todo ese proceso. Bien, vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día. En el Día contra la Trata de Personas, ministra de la Mujer anunció creación de 4 fiscalías para apoyar esta lucha. ¿Qué opinan? Clara Sidvini comenta: qué bueno que le pongan interés a esta lucha, ojalá esas 3 fiscalías extras ayuden a resolver este tipo de casos. Manuel Bogani nos dice: qué bueno que se tome interés en este tema, esperemos que estas fiscalías cumplan con su deber. Nita Gigante también comenta: me parece que está bueno, porque la trata es un problema en muchos países. Pablo Quiroz: qué bueno, ojalá se den pronto y no se quede en solo un anuncio, necesitamos resultados para seguir creciendo. Pedro Rivas nos dice: me parece una buena iniciativa de la ministra Omonte, la trata de personas es un tema serio en el país. Y Sebastián también comenta: buena noticia para celebrar el Día contra la Trata de Personas, iniciativas como estas hay que reconocerlas y celebrarlas.
Bien amigos, llegamos al final del noticiero. Nosotros los dejamos con